Bienvenidos al curso de control digital y en particular a esta primera clase online que forma parte de un grupo de videos que ayudará y de una u otra forma guiará a ustedes dentro del proceso de aprendizaje de la materia de control digital. En este primer video particularmente se tratará las propiedades y los teoremas que se han definido dentro de la transformada Z. Y resulta vital pues porque a lo largo de todo lo que respecta a la teoría del control, siempre nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos al nuevo lenguaje, puesto que las variables cambian. Primero, estamos acostumbrados todos a analizar en el tiempo. Luego, en sistemas de control se hace un salto, salto a el dominio de la variable compleja de Laplace, y ahora se hace otro salto al dominio de la variable z, que si bien es cierto sigue siendo compleja, pero se encuentra definida de una forma diferente a la de la variable compleja s o de Laplace. Y de una u otra forma entender las propiedades o teoremas y hacer el parangón de su efecto en el tiempo, nos ayuda a comprender de una u otra forma el modo de operar o el modo en el que se entiende el lenguaje de la variable z, y tener bien en claro que la forma en la que ahora se van a captar las señales es discretas, y las señales que se captan a su vez pueden ser discretas o continuas. Pero bueno, eso es algo que se explicará a mayor detalle, pues, no muy posteriormente, puesto que es lo que sigue después de este tema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer un pequeño resumen de todas las propiedades que ustedes ya han analizado en clases. Bueno, y la primera, la más básica de todo, la linealidad de la transformada, ¿no? Obviamente recurriendo a sus sólidos conceptos de álgebra lineal, sabemos bien que una transformada lineal, se puede decir que es lineal, siempre y cuando cumpla con las propiedades de linealidad, ¿no? Y una de esas es que su suma sea cerrada y que la multiplicación por un escalar sea cerrada. Y desde luego, como la transformada z es lineal, entonces tenemos que para todo alfa, beta, elemento del campo escalar de los reales, y si tenemos una función definida en términos de k, de la forma en la que se ha expresado aquí, que es la misma, que es la que ustedes han visto en clases cuando se les ha introducido este concepto de la linealidad de la transformada, al aplicar la transformada de un lado, yo puedo decir que la transformada de la suma, o sea, si yo aquí aplico una transformada z a todo esto, será lo mismo que hacer la suma de las transformadas. Y que la transformada de la multiplicación de un escalar por una función es igual a el escalar por la transformada de la función, ¿no? Entonces esto es algo muy básico, muy sencillo, que desde álgebra lineal es muy conocido para todos, ¿sí? Bueno, ahora sí, hablando particularmente a las propiedades que conciernen de forma única a la transformada z, tenemos la primera, que es multiplicación por una función exponencial, a elevado a la k. Y hay que hacer una pequeña distinción. Habrán en algunas expresiones en las que las funciones estén en términos del tiempo, ¿sí? Como por ejemplo esta que está aquí, que dice x de t, y otras que estén en términos de k. Como vuelvo y le dije al inicio del video, las funciones que se van a analizar o pueden ser continuas o pueden ser discretas, y la forma de las que se las va a analizar es discreta, porque va a estar ligado a un periodo de muestreo. Pero las señales que se pueden analizar a su vez también pueden ser discretas o continuas. Si está en el término del tiempo, entonces quiere decir que la señal a analizar es continua, y si está en términos de k, quiere decir que la función a analizar es una función que ya está discretizada, o sea, no hay que discretizarla porque está en términos de k.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice multiplicación por a la k? Bueno, simplemente nos dice, si es que tengo una función de t, si tengo una función de t, y a esa función de t le estoy multiplicando a la k, lo único que tengo que hacer es primero sacar la transformada de x de t, y una vez que sacado esa transformada de x de t, que va a ser x de z, yo en el argumento de ese resultado tendría que evaluar, una vez que ya saqué x de z, en el argumento de ese resultado, es decir, en vez de z, tendría que reemplazar todo por el valor de la base de la función exponencial, que aquí de forma general se le ha puesto a elevado a lo menos 1 y por z. Sí, entonces no es nada del otro mundo. Y ya. Entonces eso sería la multiplicación por a la k. El desplazamiento en el tiempo. Sí, esta, si bien es cierto, es una de las más importantes dentro del análisis de la transformada z, porque siempre se va a tener que estar lidiando con retardos en las señales dentro del comportamiento de un determinado sistema. Entonces es muy vital entender no tanto cómo hacer la transformada de z, desplazamiento en el tiempo, o si es que tengo una expresión como la que aparece allí, pero entender qué significa el desplazamiento en el tiempo y cómo inmediatamente representarlo matemáticamente en el dominio de z. Bueno, entonces aquí les dice que para todo elemento de los enteros positivos, ¿sí?, la transformada z, ¿sí?, la transformada z de una función en el dominio del tiempo que ha sido retardada n veces un periodo de muestreo es igual a z elevado a la menos n, donde n es las veces del periodo de muestreo que ha sido retardada por x a la z. Entonces ya aquí, con esta expresión, de una u otra forma ya nos podemos dar cuenta de que la transformada z no es única. Es única para un periodo de muestreo determinado. Pero si yo cambio el periodo de muestreo, para una misma función voy a tener diferentes transformadas z. Entonces, de una u otra forma, el periodo del muestreo va a ser fundamental, va a jugar un papel muy vital dentro de las expresiones que nosotros vamos a encontrar. Y obviamente, como sabemos bien, que la catarsis del control es desarrollar controladores propiamente. Estos controladores a su vez van a depender de ese periodo de muestreo. La estabilidad del sistema va a depender del periodo de muestreo. Entonces, o la frecuencia del muestreo a su vez. Entonces, de una u otra forma, el periodo de muestreo interviene en todo. Muy bien, entonces, a ver, grosso modo, ¿sí?, supongamos que tenemos una función y de t, ¿sí?, y de t, una función en el tiempo, y digamos que es una función escalón como esta que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí 1, 2, aquí son las escalas, la escala en el tiempo. Entonces, para que de una u otra forma se evidencie qué es lo que el muestreador va a estar viendo, ¿sí? Supongamos que yo fijo un periodo de muestreo igual a 1 segundo. Es decir, que el muestreador, que al ligero modo es un interruptor que se abre y se cierra a una determinada frecuencia, va a tener, si el periodo de muestreo es 1, va a tener que abrirse y cerrarse 3 veces. 3 veces para poder recién ver esta señal que está aquí, o sea, esto de aquí. Entonces quiere decir que para ese muestreador la señal ha estado retardada 3 veces. Y si yo estoy trabajando con una función escalón, y bueno, supongamos que parte de 0 y llega a 1, una función escalón unitario. Entonces quiere decir que yo voy a tener que el número de veces que sea retardado, o el número de veces el periodo de muestreo que sea retardado, en este caso sería 3.
porque tuve que esperar esto, esto y esto para poder recién ver la señal, para poder recién captarla. Entonces quiere decir que ese retardo z a la menos n, en este caso sería z a la menos 3 por x de z. Y como estamos trabajando con una función escalón, bueno, entonces por tabla, sabemos bien que la transformada z de la función escalón es 1 partido 1 menos z a la menos 1. Y listo. Entonces no hay mayor detalle que ver. Pero lo que sí es que esta parte de la expresión va a depender única y estrictamente de el periodo de muestreo. ¿De cuánto es el periodo de muestreo? Ahora, supongamos que el periodo de muestreo es 2 segundos. Si es 2 segundos, entonces de nuevo, el muestreador se va a estar cerrando cada 2 segundos. Es decir, que la primera vez que el muestreador se cierre va a estar aquí y aún no va a estar viendo la unidad del escalón, o sea, no va a ver que está en 1. Cuando se cierre por segunda vez, estará en el número 4 y recién allí verá el 1. Entonces, para un muestreador que tenga periodo de muestreo de 2 segundos, la señal solamente estará retardada 2 periodos de muestreo. Para ese caso, la transformada z de exactamente la misma función en el tiempo, en el dominio de z, en este caso simplemente sería z a la menos 2 por la transformada z del escalón unitario. Entonces, si ustedes se fijan, para una misma función en el tiempo, podría tener una infinita cantidad de transformadas z si es que yo cambio el periodo de muestreo. Entonces, el periodo de muestreo juega un papel muy fundamental al momento de yo trabajar en el dominio de la variable compleja z. ¿Ah? Muy bien, entonces siguiendo con los teoremas, propiedades, tenemos teorema de la traslación compleja. Bueno, de nuevo, les enuncia que si tienen una función en el tiempo o de k y está siendo multiplicada por un Euler a la menos at, bueno, pues entonces lo primero que tengo que hacer es hallar la transformada z de esta función en el tiempo y luego en z tengo que evaluar z por Euler a la at. ¿Sí? El teorema de la diferenciación compleja me dice que si tengo una función en el dominio del tiempo, una función de k multiplicado por k elevado a la m, ¿no? Recordar que k es la variable de una función en tiempo discreto, no es el resultado de la discretización, ¿sí? O puede ser que una función que esté en términos de t, al ser discretizada, quede en términos de k, o directamente una función de k, ¿no? Recuerden que las funciones que se van a estar analizando pueden estar en forma de tiempo continuo o en tiempo discreto, y la forma de analizarlas es en tiempo discreto, ¿no? Hay que determinar o fijar muy claro qué es la función a analizar y la forma en la que se analiza. Pues son dos cosas muy diferentes. Entonces, si tenemos esta situación de aquí, ¿sí?, lo que se debe hacer es a esta función de t hallar su equivalente en z y aplicarle m veces esta expresión que está aquí. Bueno, aquí por lo general suele haber una confusión que ya más adelante la vamos a aclarar. Vamos a resolver un ejercicio donde se tenga que aplicar este teorema particularmente. Bueno, pues, y lo que no resulta nada desconocido para nosotros, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Los dos muy importantes, pero el más relevante, el teorema del valor final. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que realizar ecuaciones en diferencias o hacer cualquier comprobación, siempre tendremos que recurrir, para hacer cualquier análisis de comprobación, siempre tendremos que recurrir al teorema del valor final, ¿no? Y bueno, es lo que anuncia allí, básicamente simplemente hay que aplicarlos, ¿no? Entonces eso sería un pequeño resumen de todos los teoremas y propiedades que debieron de haber visto ya con el
doctor durante clases. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a proceder a realizar ejercicios.